Soy Jorge Losada. Eh, Soy bastante alérgico a este tema de autodefinirme eh, y ponerle nombre o adjetivos a determinadas cosas. Así que, bueno, voy a dar una serie de datos y luego yo creo que los que lo escuchen o tú sacarás las conclusiones, ¿no?, oportunas. Eh, Soy de origen español, estudié en Navarra la carrera, hice una maestría en paisajismo y medio ambiente. Luego me quedé haciendo el doctorado inmediatamente después. Eh, Hace 10 años que llegamos a Perú y dirijo dos oficinas, que son Plana 0100 con Mario Ricci y Michele Albanelli y Los Sala Rodríguez Arquitectos con Lola Rodríguez, que es mi socia en todo en la vida. Soy docente de arquitectura desde hace más de 20 años. He participado en todo tipo de talleres de diseño de proyectos. Y hago investigación también, escribo artículos cuando puedo, últimamente menos de lo que me gustaría porque la vida te gana y tengo 3 hijos también, ¿no? Aparte, creo que también uno no es solo nunca arquitecto, soy el solo arquitecto, soy muchas más cosas, eh, tengo muchísimos intereses, no sé, me venía a la memoria por eso de tengo 3 hijos, también soy padre y creo que es un dato muy importante de los últimos años que te hace adquirir una perspectiva diferente de las cosas de la que habías tenido, ¿no? Hasta que empiezas a ser como... Y bueno, es un poco unos datos así macro. Yo quería ser arquitecto desde muy pequeño, desde que tenía más o menos 10 años y ya decía, voy a ser arquitecto. No tengo nadie en la familia, no tengo absolutamente ninguna referencia. Yo entré en la carrera realmente sin saber lo que es un arquitecto y uno lo descubre como tantos otros. Bueno, durante los primeros años, incluso yo creo que uno acaba descubriendo todas las dimensiones, si no sé si se las ha descubierto todas todavía, pero incluso bien acabada la carrera, ¿no? ¿Por qué quiero ser arquitecto? No lo sé. Yo creo, o sea, siempre me ha gustado la arquitectura. O sea, estoy interesado en todas las escalas del diseño, ¿no? Desde, no sé cómo decirlo, desde los objetos más pequeños. Me encantan las plumas, los bolígrafos, los cachivaches, ¿no? Y luego, o sea, pasando por la escala de la arquitectura más típica y luego hice esta maestría de paisajismo y esta escala casi territorial. También estoy muy interesado. Y luego, claro, uno va adquiriendo instrumentos o conocimientos que le permitan operar a esas diferentes escalas, ¿no? Que tampoco me siento un experto como en ninguna de ellas, ¿no? Y no sé, o sea, yo recuerdo que crecí en Zaragoza, donde tengo mis primeras memorias es en la ciudad de Zaragoza, que estamos en el norte de España, está en un lugar, en un cruce de caminos entre Madrid, Barcelona, Bilbao. Y había una serie de edificios que me fascinaban. Un colegio, el colegio Joaquín Costa, que ahora sí recientemente volví a pasar por la ciudad y lo veo y me sonroja un poco, me avergüenza un poquito. Es un edificio como neoclásico, pintado en colores azul y amarillo. No, pero cuando era niño aquello me fascinaba, ¿no? Y luego me encontraba con documentos, a mi madre le gustaba mucho la historia, tenía libros de historia y me encontraba plantas y documentos, algunos de arqueología. Recuerdo el Palacio de Nosos, que no sé por qué, pero cuando tenía 14 o 15 años me podía quedar muchísimo rato mirando esas plantas como fascinado y sin acabar de entender la complejidad y las claves que había detrás de esos dibujos, ¿no? No sé, recuerdo antes de la carrera me gustaba Frank Lloyd Wright porque había visto una serie de imágenes y sentía que eran interiores muy agradables y había otros arquitectos de los que no tenía ninguna noción y que fue al empezar la carrera cuando me empecé a conocer, ¿no? Sí, esta es una pregunta difícil y porque tenía un origen múltiple o muy diverso, ¿no? Mi familia viene de Galicia, que es una parte de España como muy identificada geográficamente, aislada durante siglos. Era un reino independiente, en la Edad Media era un reino independiente de Castilla, de Aragón. Se habla un idioma distinto, se habla gallego. Entonces mi familia es 100% de Galicia. Por circunstancias del destino, mi padre había emigrado a Alemania y yo nazco en Frankfurt, ¿no? Entonces ese es un dato, parece, o sea, es muy anecdótico, es muy casual, es muy azaroso, pero al mismo tiempo marca mi infancia, ¿no? Cuando yo tengo 1 año, mis padres deciden regresar a España para que yo sea español, ¿no? Más o menos. Y yo creo que ese es su planteamiento. Llevaban mal el clima alemán y entonces recalamos en Zaragoza, que es dentro de España, hay todo tipo de culturas y no tienen nada que ver
la forma de ser de los gallegos con la de los zaragozanos, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de mi origen y cuando yo soy niño tengo bastante conciencia de no pertenecer exactamente a ningún sitio. No era gallego porque era mi familia y a mí me daba vergüenza hablar, aunque lo entiendo todo y puedo hablarlo, pero me daba vergüenza hablarlo con mi familia. No era de Zaragoza porque acababa de llegar y tampoco era alemán aunque hubiera nacido allá. Entonces era tenía un tema identitario de no sé cómo decirlo, de a qué pertenezco o de la otra manera como de no pertenecer a ningún lugar y ser constantemente un outsider, ¿no? O sea, como estar siempre fuera del lugar. Cuando era adolescente, bueno, eso era un tema para mí, ¿no? Pero a medida que han ido pasando los años, pues al revés, he ido abrazando esta circunstancia vital, ¿no? Luego, también por circunstancias bastante caprichosas, acabo estudiando en Navarra. Estuve 15 años en Zaragoza, luego he estado los años de formación, los años formativos fueron en Pamplona, en Navarra, pero tampoco era de allí, o sea, que decir, tampoco era de allí, ¿no? Pero estudié la carrera, maestría, hice el doctorado y di clase durante 10 años allí. Y luego acabo recalando en Perú, ¿no? Y en cuanto abro la boca y digo, hola, toda la gente, no eres de aquí, ¿no? Y es como, bueno, ya yo llevo 10 años aquí, tengo la nacionalidad peruana y para mí sí forma parte de mi historia. O sea, yo considero que soy de todos los lugares que he ocupado, de todos los lugares, todos me pertenecen de alguna manera y el Perú empezaba a ser mío también y yo he empezado a ser peruano y ahora cuando regreso a España noto que empieza a haber una distancia o una divergencia con personas, amigos, colegas que yo dejé hace 10 años y empiezo a notar que hablo diferente, pronuncio diferente, pero pienso diferente y tengo una sensibilidad distinta hacia el idioma de la que tenía y creo que eso, nosotros hablamos mucho de que hay un proceso de mestizaje abierto, ¿no? Me hace mucha gracia a nuestros hijos que son pequeñitos, pero hablan peruano. No, hablan peruano y igual que cuando yo llegué a Zaragoza y yo le enseñé a mis padres las costumbres de Aragón, ¿no? de esta tierra, creo que a nosotros nos va a suceder algo parecido. Nuestros hijos van a ser peruanos por derecho propio y ellos lo van a sentir como una realidad totalmente suya, porque uno siempre tiene una duda, ¿no? Aunque ya lleve un cuarto de mi vida en el país, siempre tiene la duda de pertenencia. Pero creo que nuestros hijos nos van a enseñar muchas cosas, ¿no? Y luego nuestro Perú es Piura. O sea, porque nosotros no llegamos al Perú como a Lima, que es un poco el centro donde sucede todo, sino que llegamos porque el chico al que le habían encargado organizar el grado de arquitectura en la Universidad de Piura era un español que había estudiado en mi universidad y que yo lo conocí en un café absolutamente casual. Yo iba acompañando a otro amigo que era el que iba a venir a Perú y yo en aquella época había acabado mi tesis y estaba tranquilo allí dando clases. Pero bueno, pues fuimos enganchando las conversaciones, ahí llegó un poco la gran crisis del sector de la construcción en España y al final ya nos planteamos un poco, bueno, vamos a Perú como una aventura, ¿no? O sea, en plan, ¿qué podemos hacer? Los datos del Perú en aquella época eran fantásticos, el Perú crecía a un ritmo y parecía un lugar como de destino de arquitectos pues muy apetecible, ¿no? Tenían que estar pasando cosas interesantes, no solo por los datos económicos, sino por el hecho de que en el Perú los arquitectos todavía creo debieran ser muy necesarios, ¿no? Entonces, bueno, venimos a probar un año a ver qué sucedía y claro, nos hemos ido liando y van 10 años, tenemos 3 hijos y uno va echando raíces, ¿no? Entonces, pero yo siento que de alguna manera el vivir en Piura informa quién soy, ¿no? O sea, casi como todas estas ciudades que te he mencionado, pues creo que Piura entra en esa colección. Mucha gente me pregunta, mis socios me preguntan, porque yo tengo oficina en Lima, pero desde Piura. Cuando bien vente a Lima, ¿no? Y por un lado, obviamente es una tentación, ¿no? Pero también es verdad que en Piura mis movimientos en carro son 5 minutos. Y eso me permite sacarle partido a mi tiempo, porque saco muchas horas a lo largo de la semana de más que si estuviera viviendo en Lima y tengo una gran calidad de vida en un determinado sentido. Sí, es verdad que tienes otras carencias que tienes que aceptar. Tampoco puede uno estar lamentándose por lo que no tienes, sino tratar de aprovechar aquello de lo que puedes disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, y después, o sea, es un lugar
O sea, que tiene sus, no sé, tiene sus carencias o tiene sus problemas de diseño, la ciudad. Y hemos vivido de todo en estos 10 años. Bueno, en 2017 salimos en barca de casa, ¿no? Con 1,5 metros de agua afuera, porque vivíamos a 200 metros del río, por el lugar donde se salió, ¿no? Por uno de los lugares donde se salió. Hemos pasado el dengue, o sea, quiero decir, hay toda una serie de aprendizajes, pero no solo eso, sino cómo es el contexto de la construcción o el hecho de, porque para mí es algo, la tierra donde viene mi familia es siempre verde, ¿no? O sea, es un color verde, esa serie así como la ceja de selva, ¿no? Ondulaciones, no son montes muy altos, pero es muy húmedo, ¿ya? Entonces de repente vivir en el desierto con esa carencia de materiales y el rigor a que iba, creo que hay muchos aprendizajes en vivir en el desierto, ¿no? Y tratar de hacer las cosas con lo menos posible o con una contención grande. Y he encontrado que esa es una enseñanza que si después de Piura hubiera otro destino o después de Perú hubiera otro destino o el que fuera, creo que eso siempre lo llevaré conmigo. O sea, siempre pensaré en esos años del desierto como ahí aprendí muchas cosas. Y aparte porque creo que en esa precisión, en la manera de intervenir, hay algo, no sé cómo decirlo, medioambientalmente responsable, ¿no? O sea, es como es lo más sostenible, es querer lo justo, construir lo justo y tratar de vivir en cierto equilibrio, ¿no? Fui un muy buen alumno del colegio, ¿no? Y podría haber ido a cualquier destino y a cualquier carrera que hubiera querido, ¿no? De hecho, eso, visité Madrid, Barcelona no lo visité, conocía gente que había estudiado en Barcelona y sí, que no sé si ahora mismo pensaría lo que pensé con 17 años, ¿no? Pero me dio un poco de vértigo la dimensión de la escuela y el anonimato y un poco una cierta duda de si la atención iba a ser personalizada, si alguien te iba a conocer o ibas a ser un número en un expediente, ¿no? Por supuesto que hay buenísimos profesores, pero en aquella época pues, había 3 escuelas, Madrid, Barcelona y Pamplona, que eran las que tenían mayor prestigio. Y a mí me entró mucho Pamplona, fui a visitarlo también, y me entró mucho Pamplona por la mirada del campus. Es un campus fantástico que tiene 150 hectáreas y es como vivir en el campo, ¿no? Está lleno de árboles, está muy cuidado. Es un lugar, o sea, el clima es muy parecido al de Zaragoza, hace frío, incluso un poquito más, nieva una semana al año y hay, ¿no? Entonces, el campus, hice un curso de preparación que era de dibujo y de geometría el año antes de empezar la carrera y iba con mi padre todos los sábados, son 200 kilómetros, tampoco es tanto, pero íbamos todos los sábados y mi padre me acompañaba y se daba una vuelta por Pamplona mientras yo hacía este curso de 4 o 5 horas y con eso pues conocí un poco el campus, la ciudad, el edificio y bueno, y algunos profesores, ¿no? Luego, indudablemente, o sea, después sigues descubriendo otras dimensiones de tu escuela y la vas conociendo, ¿no? Yo siempre he sido, creo, bastante crítico y me gusta mucho pensar a la contra, ¿no? O sea, si alguien me cuenta algo, es muy probable que yo me ponga... el primer vicio mental es como, ¿y si eso que me estás contando no fuera así? ¿No? Entonces yo creo que he sido bastante crítico con mi escuela y estaba como constantemente mirando hacia afuera. Pero eso me habría pasado independientemente de la escuela, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no advertí en su momento. Mi escuela era una escuela relativamente pequeña, tendrían 1.500 o 2.000 alumnos. Madrid era 6 o 7 veces esa dimensión y tenía, así como en Madrid hay diferentes cátedras y marcadas un poco por el titular y con signos muy claros, pero yo creo que como alumno eso te permite como advertir que la arquitectura es diversa y cabe en todo tipo de costuras y todo tipo de maneras de hacer. Sin embargo, mi escuela eso era más difícil de percibir porque era monolítica. ¿No? Era una escuela que miraba, bueno, con nostalgia hacia los años 50 y 60 de la arquitectura española, que son unos años, por un lado, muy brillantes y con una serie de jóvenes arquitectos deslumbrantes, ¿no? Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, Rafael de la Hoz, Rafael Moneo, Corrales y Monezum. O sea, son arquitectos muy brillantes. Y luego en mi escuela, digamos que la posmodernidad no se podía hablar de la posmodernidad, pues no se podría hablar de según qué personajes, ¿no? Como digo, yo era bastante contestatario, entonces los primeros papers que escribí era de Koolhaas, porque necesitaba
entender, ¿no? Y sin embargo, cuando yo decía que estaba escribiendo papers de Koolhaas, es un proscrito, ¿no? O sea, no se lo puedes decir a tal profesor porque te va a mirar mal, ¿no? Entonces, pero bueno, también tenía sus ventajas, esas convicciones, esos principios de la escuela. No es una escuela, o sea, moderna, ¿no? O sea, quiero decir, convencida de los valores de la modernidad, tampoco ingenua, pero sí miraba hacia esa época como el gran referente, ¿no? A los grandes maestros, los grandes padres de la modernidad. Yo creo que mentores he tenido dos, o sea, digamos, esas personas que se han preocupado de mí, que me han acogido. Yo diría que Mariano González Presencio, que después de haber dirigía el primer taller de proyectos en Pamplona, que era en segundo año, y me pareció una persona que tenía unos conocimientos de arquitectura vastísimos, un amor por la historia de la arquitectura de la que hacía gala con un conocimiento enciclopédico que era como rebosaba, ¿no? Entonces tú aprendías por osmosis. Si te acercabas a Mariano, acababas teniendo muchísima información. A veces no sabías qué hacer con ella, pero no sé, y lo veías disfrutarlo tanto y hablar tan apasionadamente de un campamento romano o de los prerrafaelitas o de arquitectura, ¿no? De la secesión vienesa, que inmediatamente pues te acercabas a un libro y tratabas de informarte un poco más. Entonces era como un acicate, ¿no? Como que te espoleaba a querer seguir aprendiendo, ¿no? Entonces él me lo crucé en segundo, luego le pedí que fuera mi asesor y cuando yo estaba a final de quinto me pidió que fuera su ayudante en la asignatura y luego estuve durante 10 años con él en la asignatura como profesor ayudante, fue mi director de tesis doctoral y he aprendido muchísimo a su lado. Y el otro mentor fue el arquitecto Luis Tena, que ha estado recientemente en Perú. Lo invité a Piura y fuimos al Cusco y le hizo mucha ilusión, que me dio clase de urbanismo en el segundo y luego me llevó el fin de carrera y empecé. En cuanto acabé el fin de carrera, la semana siguiente estaba haciendo un concurso con él y Luis me enseñó muchísimas cosas. Fue mi primera experiencia en un estudio profunda, ¿no? Había hecho prácticas con Juan Miguel Ocho Torena, que era el director de la escuela, con la oficina de los Cano Lasso en Madrid, ahora Cano Pintos, ¿no? Y Lucía Cano, en aquella época todavía estaba en la oficina. Pero luego realmente con Luis, una vez acabada la carrera, fue con quien descubrí qué significa una oficina, ¿no? Y le agradecí muchísimas cosas porque uno durante la carrera creo que se convierte en una especie de depredador formal o cómo es que se construyen los objetos o los paisajes, ¿no? Y está esta impronta del artista o del, no sé cómo decirlo, del alumno ávido de formalizar cosas, ¿no? Que seguro es un aprendizaje que debes hacer, ¿no? Pero con Luis descubrí que, o sea, yo le llamaba el ideólogo de la oficina y él me dio a mí mucha cancha, me dio mucha responsabilidad porque yo era el que dibujaba todo. No, él tenía una gran confianza en mí como diseñador, pero luego quedábamos sábados, domingos, nos íbamos de copas y hablábamos de arquitectura y hablábamos de las ideas que soportaban la arquitectura y para mí aquello fue un gran aprendizaje. Es una de las personas más curiosas que he conocido. Tengo la sensación todavía a día de hoy de que sabe de todo, ¿no? Yo a veces le tomaba el pelo y le decía, eres como Funes el Memorioso, ¿no? De los cuentos de Borges, este señor que se acordaba de todo, ¿no? Y él se enfadaba mucho, no, porque no es la memoria en sí, él le parecía que era algo nocivo, pernicioso, ¿no? Él decía, lo importante no es la memoria, lo importante es la capacidad de relacionar puntos o conceptos o brillos en esa memoria, ¿no? Entonces, creo que he aprendido mucho de él, es una de las personas con las que más he disfrutado hablando de arquitectura, ¿no? Yo durante la carrera tenía una cierta frustración, yo tengo una necesidad de hablar, de comunicarme y de tener un diálogo. Y durante la carrera tenía una cierta frustración de que es difícil hablar de arquitectura. O sea, incluso cuando hablamos de arquitectura, a veces hablamos alrededor de la arquitectura, pero no del meollo, ¿no? Como el centro de la cuestión. Entonces, no sé, o sea, yo a veces decía, oye, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué los lunes se hablaba del Barça-Madrid, ¿no? Y no se hablaba de, oye, ¿has visto el proyecto de Tuyón y Mansilla en tal sitio, ¿no? Por nombrar unos héroes de aquellos años, ¿no? O el proyecto que ha salido de la última arquitectura viva de Herzog and de Meuron y lo has visto tal proyecto. Entonces,
bueno, yo descubrí no sé cómo decirlo, esa contraparte con el que podíamos, de una manera enfermiza, hablar piezas seguidas de proyectos y descubrir siempre algo interesante en Luis. Y después de haber tenido una relación maestro-discípulo, profesor-alumno, tutor-tesista, director de la oficina, trabajador, con los años pues acabamos siendo amigos, ¿no? A pesar de que Luis tendrá ahora 72 años, hay una diferencia de edad ostensible, pues uno de mis mejores amigos, ¿no? Y tenemos esta pasión común y a día de hoy seguimos compartiendo, chateamos para hablar de según qué cosa, según qué imagen que nos recuerde al otro, nos la enviamos y inmediatamente volvemos a enganchar en la conversación. Entonces, esa posibilidad de argumentar, de hablar, para mí fue fantástico, ¿no? Entonces yo diría que los mentores son esos. Y en realidad, con propiedad de la palabra, seguramente maestros hay muchísimos. O sea, quiero decir, porque creo que el mentor es alguien que se ocupa de ti, pero el maestro es alguien que tú detectas y que tú dices, esta persona es interesante por el motivo que sea y me voy a fijar con intensidad en su obra, ¿no? Más allá, o sea, hay otros profesores en la carrera que fueron cruciales. Joaquín Lorda, en historia, tristemente fallecido, vamos, nosotros decíamos que vivía en el siglo XV, ¿no? Porque él vivía o sea, diferenciaba perfectamente las décadas del siglo XV y la manufactura de objetos, ¿no? De las artesanías, y era maravilloso escucharle. Otros profesores, Miguel Ángel Alonso, hablando de la síntesis de contrarios, ¿no? De tratar de conciliar esos argumentos opuestos, y que cuando eso se conseguía es que había un buen proyecto de arquitectura. Pachi Mangado, otro profesor que era un poco como el arquitecto estrella de la escuela, ¿no? Que había triunfado haciendo auditorios en aquella época, que en España se construía muchísimo, haciendo auditorios por todas las ciudades. Y me dio clase en quinto, en un electivo. Yo quería pasar por Pachi, me parecía que uno no podía ser alumno de Pamplona si no había pasado por Pachi, que era un trance. O sea, porque Pachi era una persona, un español así, muy frontal, muy directo, y te podía decir cualquier barbaridad y la gente lloraba y lo pasaba mal, porque, o sea, a día de hoy no se podría. O sea, quiero decir, ahora no podemos hablarle como él nos hablaba a nosotros, a nuestros alumnos, absolutamente impensable, ¿no? O sea, te destrozaba de todas las maneras, ¿no? Pero aún así, un tipo que tiene una gran intuición para los proyectos, un olfato muy fino para los concursos, y bueno, o sea, fueron unos meses que yo aprendí muchísimo, ¿no? Y luego Antón Capitel, por ejemplo, que es un profesor de Madrid, creo que ya jubilado, que fue el primero que me habló de Aalto, de Sharon, de Wright, de arquitectura orgánica, y aquello para mí fue pues no sé cómo decirlo, como un telón que cae y descubres un mundo, y de repente algunas imágenes que al principio, yo recuerdo que Le Corbusier, cuando yo estaba en primer año, en segundo año, me provocaba un cierto rechazo, ¿no? Yo creo que también muy, muy provocado por las fotografías en blanco y negro y aquellos libros con fotografías pequeñiñitas, ¿no? Lo cual con los años se ha convertido en una adoración absoluta cuando uno lo visita y descubre la espacialidad o la luz, ¿no? Pero en aquella época pues yo tenía un cierto rechazo hacia algunos de los que eran los exponentes de la primera modernidad, y estaba totalmente de acuerdo con esa idea de Aalto, de que había que humanizar la primera modernidad, ¿no? Esa arquitectura tenía esta preocupación de humanizarla, lo hizo desde el material, pero con todo tipo de gestos, ¿no? Sin llegar a caer en la ornamentación. Entonces, para mí, Aalto, Sharon, aquellos fueron personajes importantes. Luego, otro verano, que yo creo que también es para mí un primer contacto con Latinoamérica. Cuando yo estaba en cuarto año, me contrataron del servicio de publicaciones. Esto sería año 2003. Y maqueté varios libros y revistas, ¿no? Y entre ellos un joven arquitecto prometedor que era Smilian Radic. Y yo maqueté el primer libro que se hizo en España de Radic. Que era un librito, pues, tenía 70-80 páginas con algunos de sus primeros proyectos. Pero para mí fue también muy, muy, muy revelador, y además yo recibía su material, me lo enviaba al servicio de publicaciones y yo recibía sus transparencias, sus diapositivas de gran formato, ya el sobre en el que te enviaba las cosas con sus dos rueditas, su cuerdita, y era todo delicioso y a la vez para mí, con mis ojos, extrañísimo, ¿no? O sea, con un ojo educado en la arquitectura europea y en la sofisticación constructiva, de repente aquellas
aquellas grandes bolas de barro que se quemaban, ¿no? La casa del carbonero, con las que creaba un pequeño espacio público rural. A mí me parecía aquello un ovni, ¿no? Decía, ¿esto qué es, no? Las casas de cobre, aquella casa que solo tenía una viga y luego el proyecto iba saltando hacia uno y otro lado. El prototipo este de vivienda temporal, la habitación creo que era en Nercón, era, ¿no? O en Chiloé, que era esta caja de madera, todo estanterías, que tenía otro remate en cubierta, ¿no? Porque con los años él va reelaborando su propia obra y le ha colocado ahora esta carpa a dos aguas, pero cuando yo maqueté la revista el remate era diferente, ¿no? Y antes aquello me fascinó, además a su vez con él compartía este deslumbramiento por Enric Miralles, ¿no? Que a todos en aquella época era como, dentro de la arquitectura española, todos decíamos, esto es un animal arquitectónico, es un señor que no utiliza metáforas, ¿no? O sea, no, son vigas y columnas que de una manera muy personal iba transformando en espacio y aquello a todos. Entonces, encontrar en Radich este personaje con esa fascinación para mí fue importante y en su momento bastante, pero con los años y sobre todo con el traslado para acá, mucho más, ¿no? Hay una frase de Goethe que es, si quieres entender al poeta, debes trasladarte a la tierra del poeta. Entonces, para mí, cuando llegué al Perú, entendí mejor esa obra. Fue como que entendí la componente latinoamericana de su obra. Fue como, ¿no? Igual es difícil, o sea, como Enric Miralles, ¿no? Es muy difícil de seguir. O sea, es difícil estar detrás de Miralles. O sea, maestros. Claro. O sea, luego tuve en los cursos de doctorado, creo que también fueron encuentros muy importantes. Me dio un curso de doctorado Beatriz Colomina, en el que nos habló, no recuerdo exactamente el título del curso, pero nos habló muchísimo de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson y de por ahí que descubrí la arquitectura inglesa de Cedric Price, que justo mi maestro Luis Tena había hecho una maestría en la Architectural Association y había sido su maestro. Entonces por ahí como que hubo todo un mundo de conexiones y aquello me pareció muy interesante. Luego además su marido, Mark Wigley, que apareció por allí, o sea, dio clase al año siguiente de arquitectura protésica, pero apareció por allí y me dijo, tú te tienes que ir a Nueva York. O sea, tú estás empezando tu tesis doctoral, tú tienes que ir a Nueva York, tienes que ir a la Biblioteca de Columbia, ahí vas a encontrar toda la información que necesitas. Y vamos, en una comida que fuimos a ver un edificio de Moneo de las bodegas Señorío de Arinza, ¿no? Y con la comida y con un buen vino y tal, me invitó a Nueva York, me dijo, vente y tal, y yo dije, estupendo, para allá que voy, ¿no? Y entonces también fue y luego de ahí, Nueva York estuve en 2007, 2008 y 2012 con diferentes figuras, Visiting Scholar, Visiting Researcher, no sé, todo tipo de figuras. Entonces, eso en mi biografía tuvo un impacto grande, ¿no? Y luego la otra persona que de alguna manera me jaló también para Nueva York fue Kenneth Frampton, ¿no? Que también nos dio un curso de doctorado. Ya me había leído del derecho y del revés la historia crítica, pero entonces en aquella época nos habló, acababa de publicar el libro este de Estudios en Cultura Tectónica, ¿no? Entonces, para mí, aquello sí, o sea, significó mucho. O sea, yo creo que también hay una formación del arquitecto español, hay un perfil que es un arquitecto mucho más constructor. De hecho, ya tenemos competencias en estructuras y hay cálculo de estructuras, es una de las asignaturas más difíciles de la carrera, ¿no? Y las matemáticas, yo creo que también en los cursos básicos. Y entonces, ese perfil de constructor o de, no sé cómo decirlo, de preocupado por la materia, para mí encontró mucho sentido con los cursos de Frampton, ¿no? Porque de repente la arquitectura era poesía y la elección de la palabra era como la definición constructiva, ¿no? O sea, entonces tú podrías encontrar la definición precisa, no sé cómo decirlo, había mucho espacio para la poética en la propia disciplina, ¿no? Entonces, a mí me parece que la arquitectura, por eso digo que me interesa el diseño de todas las escalas, me parece que hay un debate, o por lo menos hace años había un debate de dónde estaban los límites de la disciplina, ¿no? Que me hacía mucha gracia y que consumía muchas horas de gente muy sesuda. Pero yo creo que hay que aceptar que la arquitectura es una disciplina que tiene límites difusos o borrosos y que se superpone
como otras disciplinas, ¿no? Yo justo escogí el tema de mi tesis doctoral, que eran los locales comerciales, ¿no? Tiendas, en el que normalmente un arquitecto va a intervenir sobre una estructura que ya existe, con lo cual le quitas el instrumento, no sé cómo decirlo, habitualmente central de la práctica arquitectónica, que es el diseño de la estructura, ¿no? El diseño de los huesos. Cuando haces un local, hay una frase muy bonita que era como que un local comercial está en un cruce de trayectorias. Hay un poquito de diseño interiores, un poco de arquitectura, un poco de restauración, un poco de diseño urbano, de diseño expositivo, ¿no? Entonces me interesó por eso y era como, oye, hay que aceptar que esto nos superponemos. Y si vamos hacia arriba también, ¿no? Está la teoría esta de las capas de Ian McHartt, ¿no? No somos capaces, no hay ninguna disciplina, no sé cómo decirlo, que tenga un título universitario y que sea capaz de enfrentar la complejidad del territorio, ¿no? Y entonces en los años 60 él armó un grupo que incluía geógrafos, meteorólogos, paisajistas, botánicos, ¿no? Ingenieros hidráulicos, para tratar de entender y desarrollar una teoría de cómo intervenir sobre el territorio. Entonces, a mí justo los dos lugares que más me interesaban cuando acababa la carrera eran aquellos lugares limítrofes, ¿no? Donde nos rozábamos con otras disciplinas, ¿no? Pero aún así, yo también encontraba, y seguramente esto también está influenciado por la postura de mi escuela, encontraba que en aquellos años había una renuncia importante hacia la arquitectura, ¿no? O sea, en los años, precisamente lo hablábamos antes de Koolhaas, ¿no? Pero Koolhaas que venía con estos arranques de proyecto que muchas veces se apoyaban en la sociología o que él mismo criticaba a los arquitectos por vivir dentro de una pequeña caja muy limitada, ¿no? Entonces aquello por un lado me interesaba y creo que tiene que tener su espacio, pero por otro lado también, si eso se convertía en el caldo de cultivo en las escuelas, había un momento en el que lo que se percibía era, oye, pero a nadie le va a gustar la arquitectura per se, o sea, a nadie le va a gustar la arquitectura, oye, diseñar una cubierta, diseñar un canal de agua, diseñar el encuentro, y muchas veces todo se vuelve convencional y todo se vuelve... Entonces, para mí aquello de Frampton tuvo mucha influencia en ese sentido. Y luego maestros, muchísimos compañeros, mis socios, o sea, incluso a veces en una conversación con un alumno dice algo y tú dices, oye, hay una enseñanza implícita. Entonces yo recuerdo momentos que me han abierto los ojos y de entender así, y muchas veces ha sido una conversación con otro compañero en mi taller y hablar sobre la unidad de un proyecto y la diversidad formal y decir, ¿qué razón tienes, ¿no? Entonces yo creo que se encuentran muchos maestros, ¿no? Y paseando por una calle, de repente un edificio, ¿no? Que tiene una cierta sensibilidad hacia la esquina y es un arquitecto anónimo, no lo vas a conocer nunca, pero le ha puesto cariño a esa esquina y aprendes algo, ¿no? Entonces yo creo que en el uso riguroso de la palabra hay muchos maestros y pocos métodos. Claro, cuando tú estás en un lugar y observas el paisaje desde ese lugar, si yo entonces desde Pamplona miraba hacia Madrid o hacia Barcelona, quizá en menor medida, pero si miraba hacia Madrid advertía como un signo muy claro de su manera de enseñar, mucho más volcado sobre lo gráfico, ¿no? Y a mí me parecía una arquitectura mucho más gráfica y nosotros estábamos mucho más preocupados, no sé cómo decirlo, creo que la Escuela de Pamplona en eso, el tema de responsabilidad de formar profesionales que sean expertos en la construcción. Eso es así, ¿no? O sea, entonces, por un lado, estaba estructuras, por supuesto, pero también construcción y luego tenías todas las asignaturas de instalaciones, pero con sus cálculos. O sea, quiere decir que luego y también luego hay una realidad de que el arquitecto español tiene muchas competencias, ¿no? O sea, entonces el hecho de que pueda firmar todo el proyecto también es una figura poderosa y está en discusión constante, porque luego es verdad que los arquitectos españoles como que se especializan, ¿no? Mi espacio de especialización ha sido el mundo del proyecto de arquitectura, ¿no? Pero tengo amigos que se han especializado en estructuras sismorresistentes, ¿no? Entonces son arquitectos, pero su especialidad. Entonces realmente, estoy pensando en uno en concreto que luego se fue a Los Ángeles, Javier Gracia, o sea, no proyecta, no diseña. Él es un experto. Entonces, no habría una gran diferencia entre Javier y un ingeniero civil de acá, porque su carrera le ha llevado... Entonces, en España, digamos que hay una gran flexibilidad entre las materias básicas que tú aprendes durante la carrera y luego eso es muy divergente en salidas profesionales, ¿no? Entonces, hay
todo tipo. Tengo otro amigo, César Martín, que encontró su nicho profesional situándose en un lugar intermedio. Es un experto en instalaciones de edificios, en la integración, que es un tema que, visto desde Perú, a veces parece un punto de ciencia ficción, ¿no? O sea, porque desde acá es muy difícil y los clientes tampoco entienden, ¿no? Esta necesidad de esa cesión de espacios, esa planificación, ¿no? Entonces él se situó en un lugar que era un nicho de mercado buenísimo, ¿no? Entonces, por un lado, él trabajaba de la mano de grandísimos arquitectos que están haciendo museos, auditorios, no sé qué, y él hablaba el lenguaje de los arquitectos y entendía qué quería ver y no ver el arquitecto, pero al mismo tiempo hablaba todo el lenguaje de los ingenieros. Y entonces se transformó, tiene una consultoría muy exitosa, ¿no? Entonces, creo que, no sé, es que creo que los españoles, había una frase muy buena de Ortega y Gasset, que fue un filósofo español, que decía que en Europa se podían diferenciar como dos espíritus o dos maneras, ¿no? Que estaba el patos trascendental del norte de Europa y el patos materialista del sur de Europa, ¿no? Y que los españoles éramos materialistas y realistas y que nos gustaba ver las cosas con una nitidez, ¿no? Recortadas por el sol de mediodía, decía él, ¿no? Y entonces eso de que nos gusta ver y tocar... Y él decía, este filósofo decía, que eso no solo que se percibía en todo, que los historiadores eran realistas, que los artistas eran realistas, o sea, se refería un poco a que es algo que subyace en el espíritu nacional, ¿no? Por decirlo así. Y al mismo tiempo él postulaba que en realidad la postura deseable era alcanzar un equilibrio, ¿no? Que todas las posturas excéntricas eran nocivas o eran malas, ¿no? Y que había que alcanzar un equilibrio entre... Entonces, no obstante, o sea, creo que el perfil del arquitecto español tiene mucho de ese contacto con la materia, de ese ver y tocar, construir. Y no sé, él decía que no teníamos imaginación, ¿no? Decía, soy una persona sin imaginación porque soy del sur de Europa, ¿no? O sea, hay que entender el contexto en el que lo decía, pero creo que era bien interesante, ¿no? Entonces creo que esa sensibilidad creo que influye mucho, ¿no? O sea, cuando tú entiendes las estructuras vas a diseñar diferente y vas a encontrar, no sé, como claro, estás educando tu sensibilidad para según qué cosas, ¿no? Entonces, eso va a informar los diseños que haces, ¿no? Una vez me tocó en un foro, en un conversatorio en China, compartir mesa con un profesor chino que hablaba de arquitectura española y hablaba como también nos situaba entre dos polos, ¿no? Hablaba como de una especie de racionalismo, pero por el otro lado como espiritual o racionalismo poético, creo que decía él. Y yo encontré que algo de eso hay, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. No sé si es mejor, ¿no? A mí me hace tener una mirada hacia la arquitectura singular, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, en mi oficina está Mario, que se ha formado acá, y está Michele, que se ha formado en Italia, y entonces encuentro que es bien enriquecedor tener diferentes puntos de vista, ¿no? Y después cada uno aporta en las áreas en las que se siente que tiene, ¿no? más instrumental, ¿no? Más instrumentos para poder intervenir en el diseño. Otra cosa que no advertía entonces, que es que los arquitectos en España estamos como en la cima de una pirámide apoyados sobre la brillantez de mucha otra gente, ¿no? Para empezar, de los buenísimos constructores que hay allá, pero también del desarrollo de la industria, de la construcción, de los materiales, y eso permite una arquitectura, vamos, con el vocabulario acá, muy ficha, ¿no? Como muy... Todo es perfecto y preciso, ¿eh? Entonces, o sea, yo vivía bajo el paraguas de la oficina de mi maestro, de Luis Tena, pero también de muchas otras cosas. Y llegamos al Perú con mi esposa, con Lola, y entonces, nada más aterrizar, esto fue octubre de 2014, pues nos encargaron dos proyectos, ¿no? Uno que no salió y el otro era el taller de arquitectura de la Universidad de Piedra. Que lo hicimos, el proyecto fue un mes y la ejecución 2 meses. Y lo hicimos
bueno, con bastantes dosis de intranquilidad al ver cómo se construía. El primer día abrimos el primer agujero de la primera zapata y reventaron una conducción general de agua en la universidad y se llenó de agua todo, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo puede ser que nadie supiera que por ahí pasaba el tubo, ¿no? O sea, es algo que en España no sería raro que hubiera sucedido, ¿no? Que la universidad no tuviera mapeado con precisión por dónde pasaban las cosas, ¿no? Entonces, claro, y luego ver cómo los obreros y bastante tensión durante la obra, tratando de, ¿no?, de entender, de intuir cómo es que teníamos que hacer las cosas. Había muy poco presupuesto, ¿no? Este primer contacto con esa arquitectura del desierto que debe, por obligación, ser muy precisa en el uso de los medios. Y entonces hicimos este proyecto muy rápido, ¿no? También porque teníamos que empezar a dar clase de proyectos y no había un espacio donde meter a 100 alumnos, ¿no? Que era poco. Luego los talleres fueron más chicos, pero entonces era la preocupación. Como digo, nosotros aterrizamos en este lugar periférico del Perú. Entonces ese proyecto empezó a rebotar por un sitio y por otro, ¿no? Empezó a conocerlo, llegó a Lima, ¿no? Y salió en Arquinca y lo pusieron en la portada. Y no sé, o sea, eso hizo que me conocieran algunas personas de acá. Pues un día me llama mi socio, Michele Albanelli: oye, va a haber un concurso para las escuelas del Bicentenario y mira, están dividiendo el país en 5 regiones y en Costa Lluviosa, pues yo conozco tu taller, me gusta mucho, ¿por qué no organizamos un gran equipo, ¿no? Y como, ya, estupendo, yo vivía allí, pues eso, ¿no?, en provincias, ¿no?, en la periferia de la periferia. Y bueno, me hizo muchísima ilusión, ¿no? Entonces organizamos un equipo muy grande, con Tito Fernández Dávila, luego en Selva estaba Marta Macaglia, en Sierra estaban Michele y Mario, y luego en Heladas estaba Alejandro Zamudio y Raúl Ramírez. Y bueno, pues la verdad es que era un poco el gran concurso. Pues según me contaron entonces, pues que no había tradición de concursos en el Perú, ¿no? Entonces era como una cosa muy apetecible, con el que había que diseñar un sistema modular con el que se iban a hacer miles de colegios, ¿no?, para tratar de superar la brecha en infraestructura. Y tuvimos la fortuna de ganar las cinco regiones, ¿no? Entonces ese fue el primer concurso. Y entonces, bueno, el primer concurso y la primera experiencia de contratación con el Estado, ¿no? Porque tras la alegría inicial del éxito, pues luego viene una cosa pues mucho más gris, ¿no?, que es rozarte con el Estado, con sus deficiencias y con sus métodos, ¿no?, su manera de sus pagos, ¿no? Porque el 70% lo pagaban al final del proyecto y era un proyecto que iban a ser 7 meses, 9 meses y finalmente fueron 3 años. Y hubo gente, o sea, de los otros equipos que tuvo que pedir créditos para poder pagar a sus empleados para poder acabar el proyecto, con situaciones pues dramáticas, ¿no?, de realmente perder dinero haciendo el proyecto. Pero bueno, lo bacán de la situación fue que ahí conocí a Mario, a Michele e inicialmente también a Marta, ¿no?, con la que decidimos juntarnos los 4 y organizar una oficina. Todos teníamos un portfolio de espacios educativos. Marta tenía las escuelas en la Selva, Michele y Mario habían hecho algún colegio y algunas aulas puntuales aquí en Lima, y yo había hecho el taller de arquitectura. Y entonces, oye, ¿por qué no juntamos un portfolio, ¿no? Y había una oportunidad de entrar en un concurso y que era para hacer la sede de Lima Norte de la científica, y ganamos el concurso, ¿no? Éramos un poco la oficina joven y yo, la verdad, en aquella época no tenía mucha confianza en que fuéramos a ganar el concurso. Había las oficinas más potentes del país, de gente que admiramos mucho, también maestros, de los que hemos aprendido un montón, estaban allá y decía, francamente difícil. Tuvimos de nuevo una gran fortuna, ganamos ese concurso y entonces nos vimos en la obligación de, bueno, esto hay que formalizarlo, ¿no? O sea, quiero decir, ahora tenemos que inscribir la empresa y tener o sea, como todo el rigor que no tengo en mi otra oficina. Es una oficina pues, de menor escala, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues claro, este era un edificio bastante monstruoso. Ninguno de los 4 habíamos hecho un proyecto de 20.000 metros cuadrados, o 18.000 creo que tenía la primera fase. Y bueno, pues hay toda una serie de aprendizajes de desarrollar un proyecto de estas características. Y nada, claro, esto se produjo en paralelo a los colegios del Bicentenario, entonces se superponía este trabajo con el sector público,
¿no? de un gran volumen de trabajo y miles de planos que podían haber sido muchísimos menos y que el trabajo estaba duplicado, triplicado, ¿no? Y luego este trabajo con el sector privado, que también era un edificio, pero que avanzaban a dos velocidades pues, totalmente distintas, ¿no? Y luego de ahí, pues claro, ya empezaron a invitarnos a concursos y ganamos una clínica de simulación en Villa, que no se ha construido. Luego ganamos la sede de ATE, todos estos pequeños concursos donde había 5 equipos invitados, más o menos. Y bueno, y así fuimos consiguiendo los primeros trabajos de plana. Y luego ya, yo siempre digo, en ese mantener el equilibrio, yo he intentado a lo largo de los años como no caer en las tentaciones de la especialización, ¿no? Yo creo que, o sea, un arquitecto, además que es que no creo mucho en ello, ¿no? Arquitecto experto en aeropuertos. Y bueno, si eres buen diseñador, creo que te puedes enfrentar a cualquier cosa y a lo largo del camino pues irás aprendiendo, ¿no? Determinadas claves, pero ahora para presentarte a un concurso de aeropuerto necesitas acreditar que antes has hecho 1 millón de metros cuadrados de aeropuerto. Bueno, hay 3 oficinas en el mundo que, ¿no? Entonces un poco, no sé, o sea, he intentado, a la vez que eso no me gustaba, he intentado mantenerme como una posición equilibrada y tratar de huir de todos los ismos, ¿no? Como tratar de, lo cual hace que no me crea o sea bastante descreído de según qué discursos, ¿no? Y huir un poco de la construcción. Hay muchos arquitectos que tienen la construcción de este personaje operativo y que en muchas ocasiones se acaba convirtiendo en una caricatura, ¿no? Y, o sea, seguro es operativo y eso trae determinada champa o determinados clientes, pero al mismo tiempo, pues como personaje, pues tiene poca tridimensionalidad que se utiliza cuando se habla de guiones, ¿no? Entonces, bueno, me parece más interesante poder abordar cualquier tipo de encargo y tratar de hacerlos todos con ilusión, sean grandes, pequeños, ¿no? Entonces lo digo porque Plana se ha convertido en esta especie de oficina especializada en arquitectura educativa porque hemos hecho miles de metros cuadrados de arquitectura educativa, pero creo que no tendríamos ningún problema en meternos en otros campos, ¿no? Pero a la vez, claro, se da la paradoja. Viviendo en este mundo en el que vivimos, una vez que has hecho 40.000 o 50.000 metros cuadrados de educativo, es absurdo desperdiciarlo, ¿no? Entonces luego hemos hecho otras asociaciones. En Italia nos hemos presentado a varios concursos, se está empezando a construir un primer colegio, quedamos finalistas en otro. Y bueno, y ahora estamos buscando también asociarnos con antiguos compañeros míos en España, que allí hay también bastante concurso, para tratar de buscar más oportunidades y creo que eso es una manera de oxigenar la oficina y tratar de evadirte. O sea, muchas veces el contexto acá es bien apremiante, urgente, y hay como ideas que se acaban impregnando en el cerebro y no sé cómo decirlo, marcan muchísimo, ¿no? Entonces a veces uno tiene como que romper el corsé y tratar como de intervenir en un contexto distinto como para volver a afinar el instrumento, ¿no? Como cuando reafinas un piano. Pues yo creo que esa es un poco la lógica de por qué estamos tratando de buscar concursos en otros contextos diferentes. Creo que las formaciones, o sea, creo que si atendemos al espíritu de las universidades, lo llevan en el nombre, ¿no? O sea, debe ser universal el conocimiento. Y sobre todo si piensas, oye, vas a una universidad a aprender arquitectura, debiera darte instrumentos para adaptarte a cualquier lugar, ¿no? Y poder intervenir. Porque si no, se convierte en una especie de curso de formación profesional, donde te enseñan a utilizar tal o cual programa, tal o cual instrumento y una manera de hacer. Yo creo que las universidades no deben enseñarte métodos, deben enseñarte a pensar, ¿no? Y luego tú tienes que, con tu experiencia, aprender y reaccionar, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, creo que hay unos intereses globales, ¿no? Hay unos intereses, además, o sea, quiero decir, con los temas que creo que son los temas de nuestro tiempo, que para mí, tienen que ver con la responsabilidad para el futuro del planeta, creo que no podemos mirarnos al ombligo, ¿no? O sea, tenemos que mirar globalmente, ¿no? Justo uno de los últimos libros que me leía que tienen que ver con el paisajismo son del pensador paisajista francés Gilles Clement, ¿no? Que fue una figura, otro de estos maestros que me encontré con el que me crucé con sus ideas a través de Iñaki Alday, que me dio clase
de paisajismo y lo introdujo, ¿no? Entonces, uno de los libros que volví a visitar recientemente tiene que ver con la idea de jardín planetario, ¿no? Con la idea de que el mundo funcionaría mejor si todos fuéramos jardineros. O sea, si todos cuidáramos nuestro pequeño pedazo del jardín, pero entendiendo... El jardín viene de la palabra alemana Garten, ¿no? Es un lugar cerrado. Pero cuando miras el planeta desde una cierta distancia, ¿no? Desde esas fotografías que hay desde la Luna, el planeta es un lugar cerrado, ¿no? Entonces, él plantea esta idea de que, oye, si todos fuéramos jardineros y cuidáramos y todo tuviera que estar en equilibrio, eso redundaría en beneficio para todos, ¿no? Entonces, me parece que es inevitable la mirada global, ¿no? Porque aparte, seguramente los grandes pensadores y diseñadores no los vas a encontrar todos allí en tu barrio, ¿no? Y, por ejemplo, yo vivo en Piura, pero estoy más o menos atento a lo que sucede en Lima, a través de archivo de ideas también, ¿no? Pero uno trata como de entender dónde es que está la conversación. Pero cuando estás en Lima tampoco es el centro del universo, ¿no? Entonces uno tiene que mantener el oído atento a lo que sucede en otros lugares, ¿no? Porque va a haber algún precursor ¿no? Entonces, bueno, hay que... Y al mismo tiempo, luego operas seguramente localmente, ¿no? En cada proyecto. O sea, por otra parte, o sea, un proyecto... Unamuno lo decía, ¿no? Un proyecto se resuelve en un trayecto. O sea, tú no llegas a un proyecto como, esto es todo lo que... Ya sé lo que voy a hacer, voy a sembrar todos mis conocimientos, sino que tú te transformas durante el periodo en el que diseñas el proyecto. Entonces, por eso se resuelve en un trayecto, ¿no? Entonces, tienes que aprender las claves de tu contexto específico, ¿no? Entonces, claro, a mí, o sea, voy aprendiendo las claves de Lima, pero sin duda estoy fascinado por las claves de Piura, ¿no? Y encuentro, no sé cómo decirlo, la poética como una sensibilidad, como cuando lees poesía, creo que hay claves, como si te gusta el tondero o la marinera, o no lo sé, hay determinadas expresiones. Entonces, a mí me gusta mucho como las expresiones de la artesanía local y que en cada lugar sean ligeramente distintas, pero a la vez guardan como aspectos, ¿no? En todo lo local está implícito lo global revisitado o particularizado, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo intento vivir en medio de esa, ¿no? Pero intento, o sea, uno de mis mentores, Mariano, cuando me vine al Perú, me dijo unas palabras que me han acompañado todos estos años, que me dijo algo así como, bueno, si te vas para allá, pero que él lo decía con pena de que me fuera, no quería que nos viniéramos porque sospechaba que no volveríamos. Me decía, si vas para allá, no puedes como pretender llegar y actuar, ¿no? Tal cual lo harías acá. Te tienes que comprar el problema de identidad completo, ¿no? Y tienes que entender el lugar para poder operar sobre él, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que con respecto a mis colegas peruanos, claro, ellos tienen mucha información adquirida de manera inadvertida desde la infancia, ¿no? Y todo eso alimenta tu manera de hacer. Y nosotros, Lola y yo sobre todo, lo hemos ido aprendiendo en el proyecto. O sea, nuestra arquitectura ha ido virando a lo largo del tiempo, no sé, hacia lugares seguramente cada vez más locales, ¿no? Pero ahí estamos, en esa encrucijada. Y la manera de abordar un proyecto, creo que lo siguen mencionando, pero luego más como pregunta, cambia cuando se toca abordar un proyecto en un lugar como Piura, como Lima, cuando abordan un proyecto de concursos en otros países. Sí, cambia. Cambia, o sea, para empezar, en primer lugar cambia por la cuestión constructiva, o sea, por la cuestión más técnica, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco se ha inaugurado un proyecto que hemos hecho de unos talleres de ingeniería en Pantanos de Villa que están hechos con vigas de madera laminada, con herrajes metálicos de inoxidable que vienen prefabricados y que es llevar y emperrar, ¿no? Entonces,
por un lado nos apetecía mucho hacerlo, pero eso solo es posible en Lima. O sea, la logística de tratar de emular eso en Piura encarece muchísimo el proyecto, ¿no? Pensar que vas a enviar varios camiones de vigas de madera laminada y unos herrajes y que también vas a enviar en avión al profesional para que llegue y es ciencia ficción, ¿no? Entonces, tú cuando estás en un determinado contexto tienes que entender cuáles son los obreros, ¿no? Cuáles son las herramientas que vas a tener a tu disposición, y la formación de los obreros es una de las claves en las que debes pensar. Entonces, en Piura habitualmente pensamos en que todo se pueda construir con la gente que tenemos allá. Mira, tenemos a nuestro metalista, tenemos a nuestro carpintero, son mejores o peores, pero ¿qué decir? Eso es lo que tenemos, ¿no? Y por otra parte, son buena gente. O sea, quiero decir, se suben al barco, te compran la idea, arquitecto, ¿y esto cómo lo hacemos? Y lo podemos plegar así, ¿no? Y también, ¿qué tipo de plegadora tenemos? ¿No? Ahora ya tenemos un corte plasma, ya podemos hacer según qué cosas, ¿no? Entonces, tratamos un poco de adaptarnos, y eso pues también influye seguramente en el presupuesto, por ejemplo. Entonces también tienes que diseñar con el presupuesto horizonte que puede haber. Entonces, eso va a afectar a la manera en la que trabajas en un lugar o en otro. Debe, creo. En la docencia. Mira, hay un dato de mi biografía que es uno de esos datos caprichosos, absolutamente fortuitos, que es que nací un 23 de abril. Entonces, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, ¿no? Porque nació Cervantes, murió Shakespeare, murió el Inca Garcilaso de la Vega, y yo nací el 23 de abril. Y parece una tontería, ¿no? Es como esto de Paul Auster, ¿no? De cuánto influye algo absolutamente fortuito en tu vida, ¿no? Entonces, claro, yo cuando era un niño, todos mis cumpleaños, la gente llegaba a tu casa y en la calle está llena de stands con libros. Entonces, oh sorpresa, ¿qué me regalaban cuando era el día de mi cumpleaños? Libros toda la vida, ¿no? O sea, yo cuando llegaba a mi cumpleaños juntaba una pila de libros, ¿no? Y además mi madre estaba muy preocupada porque yo leyera, y a mí me gustaba mucho leer. Entonces, y eso me ha hecho, creo, como tener una creencia. O sea, me gusta leer, me gusta descubrir, me gusta explorar. No sé. O sea, me ha marcado muchísimo. O sea, he sido un animal de biblioteca desde que tengo uso de razón. Desde que era un niñito iba a las bibliotecas infantiles en el parque a descubrir libros de Julio Verne, de Tolkien, ¿no? O sea, de Stevenson, todos esos los grandes clásicos. Desde ahí, pues siempre he sido animal de biblioteca, ¿no? Y creo que por eso me fascinó la presencia de Mariano González, ¿no? Porque era otro de esos enamorados de las letras y de la historia y de lo que había sucedido. Y yo tenía estas inquietudes que necesitaba saber dónde era que estaba, en qué suelo pisaba geográficamente, temporalmente, qué habían hecho los que me habían precedido para tratar de qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? No es necesario. O sea, quiero decir, tú puedes manejarte exclusivamente desde la intuición y decir, bueno, pero mi yo de primero y segundo de carrera empezó por la biblioteca y empezó a coger los primeros libros de la A a la Z, ¿no? Entonces, ese acercamiento, no sé cómo decirlo, a los libros, a los maestros, a las figuras, a los autores, y tener esa admiración por mis profesores, por mis mayores, ha hecho que tuviera una vocación de tratar de ayudar a la gente que venía detrás de mí y tratar de devolver pues lo que yo creía que había recibido, que tenía la fortuna. Tengo la suerte de haber tenido muy buenos profesores desde niño, ¿no? Ya en el colegio tuve un grupo excepcional de profesores y no sé, los admiraba, ¿no? Entonces yo quería emular aquello, seguramente o inconscientemente. Y bueno, luego me iba bien la carrera y eso hizo que hubo intereses de profesores por jalarme de ayudante, ¿no? Fui ayudante primero de geometría y dibujo técnico, ¿no? Y había sacado muy buena calificación y aquella era la asignatura más terrible de primero de carrera en Pamplona, ¿no? Con un índice de suspensos brutal. Tan es así, yo fui ayudante en tercer año y en el aula en la que yo era ayudante había 60 personas de mi promoción, ¿no? Entonces, y ayudé a muchas de ellas a aprobar. Había algunas como muy agradecidas que me veían 10 años después. Gracias a ti aprobé geometría, ¿no?
Luego fui ayudante de dibujo 2 años y luego empecé a ser ayudante de proyectos, ¿no? Y como todo el día quería hablar de proyectos y estaba ávido de conocer y de leer y todo lo que leía luego lo volcaba en las críticas y como no te puedo enseñar el camino, porque creo que a proyectar no te enseña nadie, te acompañan, ¿no? Te acompañan, te indican direcciones, te abren puertas, te abren... Oye, mira, este autor te puede interesar y tú de repente a través de él descubres un mundo y luego un grupo y luego una corriente, ¿no? De pensamiento, de maneras de hacer. Entonces, bueno, me parece que también creo tengo buena memoria, ¿no? O sea, tengo buena memoria y sobre todo para la arquitectura. Tengo como un palacio de la memoria organizado de cosas. Entonces, y luego tuve la fortuna eso, de aprender con Mariano a ser profesor, ¿no? Porque había muchos profesores que funcionaban como una suerte de prensa, ¿no? O sea, llegaba un alumno iluso, ¿no? Y caían como 25.000 kilos y hacían una copia de sí mismos, ¿no? Y era como una máquina de clonar. Y sin embargo, Mariano, en esa primera asignatura de proyectos, pues era, creo, la persona más abierta de la escuela y que tenía bastante amplitud. Era otro fanático de la arquitectura, pero supongo, cuando algo te gusta, de verdad, te gusta, no te gusta solo un tipo. Es como a mí me gusta mucho el cine, me gusta todo el cine, o sea, me gustan los de ciencia ficción y las históricas y los biopics, o sea, me gusta todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el lugar en el que me formé como docente y en eso creo que puedo. Siempre he tenido la sensación de que, bueno, con los conocimientos que tengo, esta es una manera, no sé cómo decirlo, o sea, porque es desinteresada y a la vez es egoísta, o sea, porque es desinteresada en el sentido, yo voy a ayudar a mucha gente, pero es egoísta porque ayudando me siento muy bien. Entonces, te sientes realizado como docente, ¿no? Porque, oye, este chico... Yo ahora me presenté voluntario el ciclo pasado para dar introducción a la arquitectura, ¿no? Y es una asignatura fantástica, además que es fácil, no es como proyectos, ¿no? Bastante más fácil. Entonces los alumnos te quieren bastante, ¿no? Pero tengo la oportunidad de hablarles por primera vez de todo. Y es como, oye, ustedes se van a acordar de mí siempre, porque el primero que les habló de todo fui yo. No, el primero que les mencionó a Le Corbusier, a Aalto, a quien sea, a Koolhaas, a quien sea. Y eso para mí me parece un privilegio. O sea, me parece como... Porque yo guardo muy el recuerdo de todos mis profesores que me introdujeron en este campo apasionante. Entonces, ahora tengo la oportunidad de estar en ese lugar, ¿no? Y luego, con los años, he ido dando todo tipo de asignaturas y tener experiencias docentes muy buenas. Por ejemplo, di clase en la maestría de Pamplona, la maestría de diseño, como ayudante de Gonzalo Guirme, ¿no? Un arquitecto portugués buenísimo, ¿no? De la Escuela de Lisboa, que fue un poco no sé cómo decirlo, el padre de Aires Mateus, por ejemplo, ¿no? Coetáneo de Carrillo de Arasa. Y, bueno, o sea, no, es una recompensa inmediata. Así como los proyectos... muchas veces, ¿no? Los proyectos... El disfrute de los proyectos está, o por lo menos para mí, está en el rato del diseño. Es como en la actividad en sí misma, ¿no? O sea, es el rato en el que estoy con mi música, con mi pantalla, con mi cuaderno, dibujando líneas. Y esa es la mayor recompensa, porque luego tiene bastante de sufrimiento, ¿no? Y tiene bastante seguramente, bueno, las ideas sufren al venir al mundo, ¿no? Pero la docencia es una recompensa bastante inmediata, ¿no? Entonces, pues, no sé, como digo, tiene esa parte desinteresada y a la vez egoísta. ¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, eso sí puedo contestar. O sea, lo más difícil ha sido escribir mi tesis doctoral. De todas maneras. O sea, mira que, como te digo, yo no tenía ninguna referencia en el mundo del proyecto familiar, ni sabía lo que era, y es difícil entrar en ese mundo, ¿no? Y creo que, vamos, raro es el alumno que no ha sentido una cierta, ¿no? Presión o tensión. Pero, bueno, luego uno empieza a hacer y la carrera está pautada, ¿no? Y tienes, como digo, yo era buen alumno en el sentido... Me gustaban los exámenes, o sea, me gustaban las pruebas, me gustaba poner mi memoria y mis capacidades, testarlas, ¿no? Y tenías cada 4 meses, ¿no? Y cada mes entregas, exámenes.
Pero luego se acababa la carrera y en mi caso, pues eso, entrabas en el doctorado y era un vacío de 6 años sin nada en medio. O sea, y además, pues un proyecto, y soy bastante, no sé, inquieto, nervioso. Entonces inmediatamente dibujo y dibujo mucho y yo tenía además como alumno tenía como un aforismo, cuando llevaba 100 planos dibujados, ¿no? Aquí le dicen ustedes papel mantequilla, ¿no? Cuando llevaba 100 papeles mantequilla a uno, el proyecto iba bien. Y era una máxima que yo había comprobado empíricamente que era verdad, ¿no? Entonces uno, vamos a superar el miedo al papel en blanco, dibujando, 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 y al final esto salía y solía salir bien. Pero la tesis doctoral, nadie, aunque me gustara mucho leer, nadie me había formado para escribir un libro de 700 páginas, ¿no? Y cómo estructurar el texto, cómo abordar la investigación, qué hacer, ¿no? Y cuesta mucho situarse, cuesta mucho encontrarse y además la gente te hace mucho la pregunta ¿qué tal la tesis? No sé, aquí sí se dice, pero en España lo más habitual es ¿qué tal la tesis? Y tú lo sentías como una puñalada porque siempre tenías la conciencia de no he hecho lo suficiente, llevo 7 meses sin escribir, han pasado 3 años y tengo 20 páginas y no estoy muy convencido de las 20 páginas, he escrito un capítulo y finalmente he decidido que no va y he escrito 70 páginas y de repente no van y era como, pasaban los años, como digo, no había exámenes, no había pruebas y eso sí era un come-come psicológico, ¿no? Y luego, sin embargo, descubrías que el último año entrabas en trance, te encerrabas, ya tenías toda tu documentación y era producción, ¿no? Y bueno, entonces ya veías la luz cuando ya entrabas en esa fase, pero igual había 5 años previos sin una noción de dónde estabas, tus compañeros. Claro, en ese momento tú te comparas, ¿no? O sea, eso, ojo, es antes de la crisis del sector de la construcción. Entonces mis compañeros cogieron como el último, ¿no? La última fase buena, el último subidón previo a la crisis. Entonces yo veía amigos míos disfrutando haciendo un proyecto que fuera, ¿no? Uno se había ido a la oficina de Moneo y estaba haciendo el museo de no sé qué. Otro se había ido con Cruz y Ortiz, otro amigo estaba con Chipperfield, o sea. Y yo estaba solo en mi habitación escribiendo, o sea, y mirando arquitectura de los años 50, 60 y 70. Eso fue lo más difícil de todas maneras, ¿no? Luego, conmigo, al final sí es verdad, pues luego también tiene sus recompensas, pero era... Y aprendes el cómo hacerlo, pero es más personal, no es tan guiado, o sea, tú mismo te orientas, ¿no? Y luego, ¿hacia dónde me gustaría... o qué me gustaría hacer? Yo tengo esta formación de una maestría de 2 años de paisajismo y medio ambiente. Me interesa mucho esa gran escala. Es de lo que más leo y es curioso porque es un acto de fe. O sea, leo bastante sobre esto sin tener la oportunidad. Bueno, estamos haciendo algunos proyectos grandes, pero me gustaría hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Veo con mucha envidia, otro día estaba viendo proyectos en Francia, en Bélgica, ¿no? No sé, depuración de ríos basada en unas balsas que capturan determinados elementos químicos, pero que se utilizan como dinamizador de un lugar a la periferia de la ciudad. Y es como, eso es donde me encantaría hacerlo. O sea, me encantaría seguir aprendiendo de eso y tener la oportunidad de hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Aparte, porque el paisajismo tiene, o sea, que tus ladrillos están vivos y cambian a lo largo del año. ¿No? Y el primer concurso que gané era de paisajismo y estaba basado en que era un lugar que tú podías visitar varias veces a lo largo del año. Entonces en febrero te ibas a encontrar los almendros en flor y si lo volvías a visitar en abril y los límites aparecen y desaparecen en función del tipo de especies que uses. Entonces, eso me parece fascinante y bueno, al final estamos con ya ladrillo, madera, acero, concreto, ya, pero también quiero, ¿no? Ahora me acabo de leer un libro delicioso sobre la historia de los jardines de Marta Llorente. Me voy a hacer una recomendación que es que entre naturaleza y arquitectura, el remanso del jardín de Marta Llorente. Una delicia, ¿no? O sea, desde la historia de los jardines renacentistas, jardines contemporáneos, los jardines en la literatura, los jardines como concepto, desde las primeras civilizaciones. Una delicia. Entonces, es un que me llevan, le acabo de regalar a mis hijos ahora en Reyes un libro sobre árboles. O sea, es un poco como
Y si tuviera que empezar a estudiar algo ahora, seguramente botánica sería algo que me atrae un montón, ¿no? Y entender, estoy intentando entender la gestión del agua en Piura, por ejemplo, porque hemos vivido el Niño de 2017, pero antes de venir para acá, para Lima, que ha nacido nuestra hija Lolita hace unas semanas, antes de venir para acá estábamos con cortes de agua por sequía, ¿no? Entonces pasamos de que o no sabemos qué hacer con el agua, inunda la ciudad y es un desastre, o inmediatamente no hay agua y las empresas agrícolas quiebran o pierden miles de hectáreas de cultivos y las personas no tienen agua para las cuestiones más elementales. Y es como, oye, debe haber una planificación territorial, debe haber un manejo del agua, debemos construir infraestructura, pero muchas veces cuando se construye infraestructura se hace de una manera que ya es anacrónica con el resto del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha protegido el cauce urbano del río Piura en la ciudad, pues se ha hecho de una manera de hace 50 años en el resto del mundo, construyendo un talud de cemento de varios kilómetros que niega, no sé cómo decirlo, toda la ecología, flora, fauna, incluso el disfrute del río, ¿no? Es vivir de espaldas al río. Entonces, a mí me parece muy tentador tratar de entender todo el río Piura desde la sierra, reforestar, pero esa reforestación, ¿qué proyectos arquitectónicos podría llevar aparejados? ¿Qué oportunidades hay para dinamizar la región? Luego hay un espacio intermedio cuando ya estás en el tablazo, ¿no? En esta gran llanura, que se podría construir como polders, como lugares en los que ante una crecida eventual tú pudieras como desfogar el pico de la crecida, pero de nuevo ahí surgen otras oportunidades para el territorio, oportunidades agrícolas, oportunidades de, qué sé yo, todo tipo de generar un lugar visitable, de generar mayor biodiversidad. Entonces, ese es el lugar. Otra cosa de la que se habla mucho, que el río Piura cae a la laguna de la Niña, ¿no? Cuando es un periodo de lluvias. Entonces, un espacio absolutamente desaprovechado con estas grandes variaciones de agua que lo convierten en un lugar fantástico, ¿no? Migraciones de aves. Se habla mucho de un canal que nos permitiera desfogar al mar en un momento determinado para que la ciudad no corriera peligro, pero el trazado de ese canal, de nuevo, podría generar a lo largo de esa línea de 20, 30, 40 kilómetros infinidad de cuestiones, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que desgraciadamente no hay nadie atendiendo a estas cuestiones, porque como nos sobrepasan a todos y habría que conformar grandes equipos de todo tipo de especialistas y perfiles, pues nadie, no se piensa, no se ejecuta. A mí una de las cosas más descorazonadoras de 2017 fui al colegio de ingenieros hidráulicos después de la crecida para tratar de escuchar, de entender, y se levantó un señor mayor. No, yo ya lo decía y escribí un libro hace 50 años, ¿no? Y era como, este señor ya sabía que esto, ¿no? Que esto pasa y no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, ese sería un lugar en el que me apetecería muchísimo trabajar, ¿no? Sé, por ejemplo, ahora en Chiclayo se ha hecho un plan de ordenación territorial que creo que me acabo de descargar y lo quiero estudiar y creo que hay un grupo de gente muy capacitada al frente y ese es un lugar en el que me apetecería mucho trabajar en los próximos años.